¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Bien, Gracias. bien. Le vamos a agradecer, como siempre, que mantengan el audio cerrado. En minutos vamos a contar con el profesor. Por otro lado, al finalizar o si el profesor lo solicita, pueden ir haciendo consultas durante su conferencia o al finalizar. Las pueden ir enviando por el chat, nosotros las vamos organizando o directamente cuando el profesor consulte si tienen alguna pregunta al respecto, ustedes pueden hacerla o habilitando su audio o por chat. La conferencia para que genere su certificado tiene que ser vista en su 90%. Mañana se edita la misma conferencia, por lo que algunos que no pueden estar hoy pueden verla grabada mañana. Sin embargo, tienen que verla absolutamente toda para que nuestro sistema verifique y permita la emisión del certificado. ¿Logré expresarme con esto o los confundí? Perfecto, entendido. Bien, Súper claro. perfecto. Entiende bien, súper claro. Bien, entonces, Víctor, hacemos la apertura, le damos la bienvenida al profesor. El profesor Rafael Gómez es licenciado en enfermería con experiencia en emergencia de adultos y pediátrica. Es docente de hemodiálisis crónica en adultos, es técnico en emergencias médicas, está acreditado en cursos de ACLS, PHTLS y PALS. Es diplomado en electrocardiografía y arritmia, pero ante todo es una excelente persona que tenemos el honor de contar con ella para que pueda compartir su experiencia, su visión y sus conocimientos al respecto del tema que se aborda hoy. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la presentación. Encantado de la primera clase que voy a estar dando, de Masterclass. Así que bueno, vamos directo a ello. Este, Comparto nomás. Sí, por supuesto. Ahí se ve bien. Sí, se ve perfecto. Bueno, muy bien. Hoy vamos a estar dando una masterclass de aproximadamente una hora y cuarto, de monitorización de signos vitales en emergencia y más que nada haciendo énfasis un poco más en cuidados intensivos. Bien. Eh, Bueno, como un breve resumen antes de comenzar, la medicina intensiva se desarrolló hace más de 200 años con el objetivo de proporcionar cuidados especiales a pacientes críticos e inestables. La monitorización de las constantes vitales de estos pacientes permite anticiparse a situaciones que empeoren la salud del paciente. Y en caso de que se produzcan, el personal sanitario podrá tomar decisiones con mayor velocidad y administrar el tratamiento de forma más rápida, conveniente. A la mayoría de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos se les controlan las constantes hemodinámicas, neurológicas y respiratorias, además de aquellas que sean necesarias por la patología que presenten. Para ello se utilizan técnicas tanto invasivas como no invasivas, que nos aportan la información a través de diferentes monitores, cuyo funcionamiento es importante conocer para así realizar una correcta interpretación del estado del paciente.
lo que vamos a estar estudiando y asistiendo va a ser el paciente crítico. El paciente crítico se define como aquel que se encuentra fisiológicamente inestable y que presenta alteraciones fisiológicas graves que suponen una amenaza real o potencial para su vida. El paciente crítico precisa soporte visual avanzado, monitoreo continuo e invasivo, una evaluación clínica estrecha con ajustes continuos de terapia según su evolución y la realización de intervenciones que no se pueden proporcionar en otros servicios menos tecnificados. Para que estos pacientes ingresen a la unidad de cuidados intensivos, es necesario que sean susceptibles de recuperación. Entonces, ¿dónde vamos a tener equipos de monitorización? Bueno, en distintos sectores. El que veníamos hablando, unidad de cuidados intensivos, donde el especialista, el que reúne todas las especialidades, es el intensivista. Pero ustedes sabrán que hay muchos especialistas en unidad de cuidados intensivos, bueno, cardiólogos, nefrólogos, ¿sí? Fisiatras, y nosotros, ¿no? Enfermería, fisioterapeutas. Entonces, la asistencia en estas salas se va a estar dando a pacientes graves o críticos de cualquier origen con riesgo vital y que sean susceptibles de recuperación. Los recursos y dispositivos, obviamente, equipos de monitorización avanzada y masiva, marcapasos, respirador para críticos, depuración renal y hepática, ¿tá? Ecografía, ECMO. Y bueno, patologías médicas, quirúrgicas, vamos a estar viendo, bueno, sepsis, insuficiencia respiratoria, coma, ictus, unidad de cuidados intermedios también, vamos a tener muchos equipos de monitorización, y vamos a estar dando asistencia a pacientes con cierta gravedad. Después, unidad de cuidados intensivos pediátrica y neonatal. Bueno, en algunos centros hay, como el Hospital de Clínicas acá en Uruguay, unidad de ictus, unidad coronaria, también los pacientes van a estar completamente monitorizados, donde van cambiando los especialistas, en una unidad de ictus va a haber un especialista que es un neurólogo, un coronaria, va a haber especialista intensivista o cardiólogo. Está la unidad de reanimación, en algunos centros de emergencia hay unidades de reanimación que vendría a ser como un mini CTI en una emergencia. Por ejemplo, el hospital policial, que sería una emergencia de adultos, el hospital Breire Rosell tiene una unidad de reanimación, que están los pacientes completamente monitorizados también. En este caso van rotando los especialistas, también están los anestesistas, intensivistas pediátricos de adultos, y bueno, y el bloque quirúrgico, obviamente, ¿no? Quirófanos, los pacientes tienen que estar monitorizados en la sala y en la sala de recuperación post-anestésica también. Y bueno, ¿qué es una unidad de cuidados intensivos? Bueno, se la describe como servicio dentro del marco institucional hospitalario, preparados con los avances tecnológicos y la estructura necesaria para mantener las funciones vitales de los pacientes en riesgo de perder la vida, y es con la finalidad de la recuperación, ¿no? Actualmente, o rehabilitación. En la unidad de cuidados intensivos se encuentra la tecnología médica más avanzada y un equipo de especialistas multidisciplinario, entre los cuales se incluyen médicos, enfermeros, fisioterapeutas, etc. Y que tienen como objetivo aportar los conocimientos y, eh, y la perspectiva propia de cada profesión para conseguir una mejoría global en los pacientes en condiciones críticas de salud. Además, son capaces de dar una atención y proporcionar cuidados continuos y específicos para cada caso especial. La patología más frecuente que vamos a estar viendo en unidad de cuidados intensivos, bueno, cardíaca, como el infarto agudo de miocardio, shock cardiogénico, neurológico como la ACV, edema cerebral, tromboembolismo pulmonar, hemorragia intracraneal, politraumatizados graves, insuficiencia cardíaca, hepática, respiratoria, lesiones renales agudas, muchos pacientes renales, neumonía, septicemia, síndrome de dificultad respiratoria, intoxicaciones graves y trasplantado, ¿no? Posoperatorio de trasplantes inmediatos, tiene una estadía en CTI, posoperatorio de cirugías complejas, tiene una estadía, un posoperatorio inmediato en CTI, entre otras. Y bueno, los equipos de monitorización, que es lo que vamos a estar hablando hoy, son clave, ¿no? La monitorización de las constantes vitales de los pacientes se lleva a cabo mediante dispositivos capaces de detectar señales electrofisiológicas y plasmarlas en una pantalla o monitor. Básicamente son esos los equipos de monitorización.
Los monitores utilizados para la visualización de las constantes vitales monitorizadas son un equipo biomédico reutilizable, lo cual genera un gran ahorro, tiene un pro, un gran ahorro por parte del sistema sanitario, pero puede también tener algunas desventajas, obviamente las infecciones, ¿no? El riesgo de infección al estar en contacto con diferentes sanitarios y diferentes tipos de pacientes, ¿no? Actualmente siempre se limpia y se desinfecta el dispositivo al cambiarlo de un paciente a otro, pero sería muy recomendable hacerlo con frecuencia de manera tal de disminuir el riesgo de infección anteriormente mencionado. Y existen diferentes tipos de monitores dependiendo de dónde estemos, básicamente, y de la cantidad de información que sean capaces de aportar, de su complejidad y su funcionalidad. En primer lugar, podemos ver monitores que solo aportarán información numérica y muy limitada, es decir, pocas constantes vitales. En segundo lugar, existen monitores que muestran tanto información numérica como ondas fisiológicas. Y por último están los monitores más avanzados, que muestran lo mismo que el segundo, pero a su vez pueden acoplar algunos módulos para monitorizar otras constantes. Todo esto lo vamos a ver y haciendo énfasis más que nada en los monitores más avanzados, ¿no? Los últimos serán los más comúnmente utilizados en los servicios hospitalarios, en lo que haya pacientes críticos que precisen un mayor control, como por ejemplo en quirófanos, unidades de cuidados críticos. Los equipos de monitorización continua poseen un sistema de alarmas que se configura para activarse si los signos vitales del paciente se salen de un rango considerado normal. ¿Sí? Entonces, acá tenemos todos los tipos de monitores. Tenemos el monitor básico, que puede ser, ahora lo voy a pasar a detallar, a hablar de cada uno. Monitores básicos son los que se ven acá a continuación, que aportan información sobre pocas constantes vitales, electrocardiografía, saturación de oxígeno, presión arterial no invasiva, frecuencia respiratoria, temperatura. Se pueden utilizar perfectamente en unidades de emergencia y también de transporte, ¿no? Si un paciente se llega a complicar y necesita ir a una unidad de cuidados intensivos o a un quirófano, nada, se puede ir perfectamente con un monitor básico. Y después tenemos los monitores de complejidad intermedia, que tienen como mínimo 4 curvas fisiológicas y 7 como máximo, dentro de las cuales está la electrocardiografía, saturación, tenemos presión arterial no invasiva, frecuencia respiratoria, se le agrega capnografía, que se utiliza mucho en los pacientes ventilados, un gasto cardíaco y presión arterial invasiva. Son todos métodos por los cuales tenemos que invadir al paciente con algunos procedimientos. Y monitores de alta complejidad, son los que se utilizan en cuidados intensivos, CTI, tienen como mínimo 8 curvas fisiológicas y son parecidas a la de complejidad intermedia, pero se le agregan otras constantes vitales de monitorizaciones hemodinámicas, por ejemplo, presión arterial invasiva, gasto cardíaco, capnografía. En lo neurológico, un índice biespectral, electroencefalografía. En cuanto a la ventilación mecánica, se le agrega el dióxido de carbono, espirometría, y hay muchas cosas más. Generalmente, los monitores de signos vitales básicos de transporte son utilizados en servicios hospitalarios que no requieren la monitorización de más signos vitales para poder tratar correctamente al paciente, o para realizar un traslado, ya que tienen la ventaja de ser pequeños y manejables. Los de intermedio son monitores multiparamétricos, son fijos, se colocan en la cabecera de la cama del paciente y se mantienen sujetos a la pared. En los monitores de complejidad intermedia se pueden cuantificar todas las constantes vitales que se controlan mediante un monitor básico, además de otros signos vitales diferentes o que son obtenidos de forma más compleja, por ejemplo, métodos invasivos. Entonces, ¿qué parámetros vamos a visualizar? Bueno, parámetros que están relacionados con algún tipo de clasificación según los sistemas que queremos, que estamos interesados en controlar, digamos. Entonces, podemos tener algunos parámetros que están relacionados con lo cardiovascular, lo hemodinámico, respiratorio, intraabdominal y neurológico. Em, como constantes vitales de forma continua. Las constantes vitales que se monitorizan en unidades de cuidado intensivo con mayor frecuencia se podrían clasificar en hemodinámicas, neurológicas y del aparato respiratorio. Además de estas, según la patología del paciente, puede ser necesario monitorizar signos vitales que proporcionen información sobre el funcionamiento de otros órganos, o para el control de algún procedimiento, como por ejemplo un paciente con patología renal que precise hemodiálisis.
Por otro lado, en las unidades de cuidados intensivos es importante controlar a nivel neurológico parámetros como el índice biespectral, que ahora lo vamos a hablar un poquito de lo que es, electromiograma, en pacientes sedados y pseudoanestesiados. Y por último, es importante tener un importante control sobre el intercambio gaseoso del paciente, sobre todo si este se encuentra ventilado con asistencia ventilatoria mecánica, por lo que se monitorizan las constantes vitales que permiten tanto ajustar el tratamiento como ver el efecto que tiene sobre el paciente, ¿no? Entonces, lo podemos dividir en dos, en invasivas o no invasivas. Dentro de la monitorización no invasiva encontramos registros como la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, electrocardiograma, ¿tá? Mediante electrodos, temperatura. La podemos realizar sin introducir ningún tipo de dispositivo al paciente. Por lo que la monitorización invasiva será aquella que mediante algunos catéteres u otros dispositivos realizamos mediciones, perdón, de parámetros hemodinámicos, como la presión invasiva mediante un catéter arterial, gasto cardíaco mediante un catéter pico, la presión venosa central por un catéter venoso central, el volumen de la diuresis mediante un sondaje vesical. Todas esas son medidas de monitorización invasiva. Las patologías implicadas en el proceso de perfusión y oxigenación tisular son las que precisan una monitorización más precisa y constante, ¿no? La indicación de una monitorización invasiva irá relacionada con el estado hemodinámico del paciente. Por ejemplo, pacientes con estado de bajo gasto cardíaco son pacientes, como son pacientes en riesgo de hipovolemia, casos de deshidratación, hemorragias, quemaduras, pacientes con shock séptico, cardiogénico, neurogénico, anafiláctico, pacientes con riesgo de desarrollar bajo cardíaco, se sometieron a algún tipo de cirugía compleja. Y bueno, la monitorización hemodinámica ideal debería ser poco invasiva, fiable, precisa, fácil de usar, costo efectiva, continua y a pie de cama. Debería proporcionarnos la información suficiente para poder dirigir el tratamiento y las maniobras de resucitación, pero en la actualidad todavía no disponemos de un sistema que reúna todas esas características. Por lo que aquellos pacientes más graves, complejos y que precisen una monitorización más precisa, se beneficiarán de una monitorización más invasiva. Mientras que una monitorización no invasiva será de gran utilidad en pacientes menos graves. Vamos a comenzar con la monitorización hemodinámica. Como primer exponente vamos a poner la frecuencia cardíaca, ¿tá? Que acá a la mano derecha puse algunos los monitores, por ejemplo, este es el básico, que tiene 4 constantes vitales, la monitorización electrocardiográfica, que a mano derecha tiene la frecuencia cardíaca del paciente, ¿sí? La saturación parcial de oxígeno, las respiraciones que tiene por minuto y una presión arterial no invasiva. Este es un monitor básico de transporte. Y acá más abajo tenemos un monitor que tiene bastantes más constantes vitales, es un monitor que puede ser intermedio o más complejo, ¿no? Como los que se utilizan en CTI. ¿Cómo se puede sacar esta raya roja que apareció ahí de la nada? Perdón. Ya la estamos retirando. No. Entonces, en estos tipos de monitores, la curva fisiológica va a ser la derivación 1, 2 y 3. ¿Ah? En un monitor, por ejemplo, básicos, se colocan 3 electrodos al paciente para monitorizar todo lo que es la frecuencia cardíaca y eso nos va a estar dando también una onda de amplitud para chequear el sistema de conductividad eléctrica del corazón. Y esto lo vamos a estar visualizando en el monitor acá o en el monitor más avanzado, en donde dice electrocardiograma, vamos a estar viendo el sistema eléctrico del corazón. ¿Tá? En este caso, muestran una única curva, ya que los monitores básicos que están arriba solamente disponen de 3 electrodos para colectar en el paciente en ambos hombros y en la cadera izquierda. Por otro lado, vemos el valor numérico, que representa el número de pulsaciones por minuto, la frecuencia cardíaca, eh, y estos pequeños números indican los valores de corte establecidos para activar la alarma del dispositivo, es decir, si el paciente presentara una frecuencia cardíaca por encima de 120 pulsaciones por minuto, una taquicardia, o inferiores, una bradicardia de 50, se activaría la alarma y nos avisaría, ¿sí? Pues un electrocardiograma consiste, o sea, nosotros en los monitores vemos
lo que sería un electrocardiograma. No es tan preciso como un electrocardiograma, como si lo hiciésemos en una emergencia, por ejemplo, con un electrocardiógrafo, pero nos permite visualizar algunos ritmos que nosotros necesitamos saber, más que nada en esos pacientes graves. Queremos saber si un paciente está parando, si tiene una taquicardia inestable, bradicardia, ¿no? Entonces, un electrocardiograma consiste en la detección y representación gráfica de los cambios eléctricos que tienen lugar en el miocardio. Por lo tanto, su monitorización permite observar alteraciones en el correcto funcionamiento del corazón, tanto en el ritmo y la frecuencia de las pulsaciones, como en la transmisión del impulso nervioso, permitiendo detectar episodios de isquemia miocárdica o arritmias. ¿Tá? Esto permite descartar la existencia de patologías cardíacas y, en caso de que se produzca, facilitar que el personal sanitario detecte rápidamente y lo aborde de qué se trata y que pueda actuar correctamente ante el evento cardíaco y establecer el estado del paciente. Gracias a la monitorización continua, eh, se ha disminuido la mortalidad del infarto agudo de miocardio. Además, permite predecir otras situaciones como la muerte súbita, fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular, ¿ah? Que perfectamente pueden ser ritmos de paro, que si no es tratada puede generar fibrilación ventricular, que ese sería el ritmo de paro, ¿no? Un poquito de repaso de lo que es el sistema eléctrico del corazón. Acuérdense que tenemos dos sistemas, un sistema eléctrico y un sistema mecánico o muscular. Esto vendría a ser un registro electrocardiográfico del corazón, de la conductividad eléctrica, donde tenemos la onda P, que es donde se va a estar despolarizando, digamos, eléctricamente el corazón. Entonces eso se va a traducir en una contracción de las aurículas, ¿no? A través de los haces. Tenemos un sistema eléctrico, ¿tá? Que va a iniciar el nodo sinusal, luego el nodo auriculoventricular, luego la fibra el haz de His y la fibra de Purkinje. Todo eso es el sistema eléctrico, ¿tá? Que va a estar comandando todo lo que sería la actividad miocárdica, o sea, muscular del corazón, lo que sería la sístole y la diástole. Entonces comienza la onda P en el nodo sinusal, que está por aquí, ¿tá? El nodo sinusal. Este va a ser el origen, luego va a tener un impulso hacia la otra aurícula, que sería la aurícula izquierda, luego tiene los impulsos hasta el nodo auriculoventricular, ¿tá? Que acá hay una pausa, le da tiempo a que se contraigan las aurículas y luego va a seguir a los ventrículos y también va a tener una pausa para que se relajen, ambos dos, ¿no? Entonces, simplemente es eso, ¿no? Este registro. El registro, lo que vamos a ver en el electrocardiógrafo es la onda P, que es donde se va a estar despolarizando en las aurículas y se contraen las aurículas. Después tenemos un segmento PR, que es simplemente cuando pasa la onda P, los impulsos al nodo auriculoventricular en una fase tranquila de relajamiento, ¿tá? Y después sí va a estar el QRS, que va a ser la etapa donde se va a despolarizar los ventrículos, ¿tá? Se van a contraer los ventrículos y también se va a repolarizar, que sería una fase de relajación, las aurículas. Pero no lo vemos porque queda completamente camuflado en el complejo QRS. ¿Tá? Entonces, mecánicamente se van a contraer los ventrículos y luego tenemos un segmento ST de tranquilidad y luego una onda T donde se va a repolarizar el ventrículo, ¿no? Repolarizar el ventrículo sería que se va a relajar, sería como una diástole. ¿Tá? Entonces, esto permite descartar, no, esto ya lo dije. Y acá tenemos otra imagen de lo que sería el sistema eléctrico y mecánico del corazón, ¿no? Después, otra constante vital que vamos a estar estudiando y viendo, monitorizando, es la temperatura. No se asocia a una onda fisiológica, eso también lo podemos monitorizar, sino que solo aparece un valor numérico. ¿Tá? Acá lo ven, en lo que sería en el básico, que es 7.3. ¿Tá? Este monitor también dispone de una alarma para que la temperatura y el caso representado en la figura está monitorizando a un paciente con décimas, por lo que está configurada para activarse en caso de volver a un estado de normotermia o alcanzar una hipertermia grave. A pesar de que pueda medirse de manera no invasiva, mediante una toma con termómetro axilar, rectal, bucal y su posterior anotación en la hoja de registro,
es mejor si se monitoriza de manera, digamos, invasiva, que puede ser por un catéter de Swan-Ganz, que ahora lo vamos a ver, o a través de una sonda vesical. Entonces, como mencionaba previamente, puede hacerse mediante técnicas invasivas. Una medición con una sonda nasofaríngea o esofágica, una medición a través de una sonda vesical. Los pacientes que ingresan a cuidados Disculpe, intensivos, profesor, sí, ahí nos salió. costó ubicar a la persona que sin querer rayó el monitor. Les aviso a todas las personas que a partir de ahora el sistema va a sacar de la sala a la persona que raye igual sin querer. Si lo hace sin querer, no se preocupe, va a ver que sale de la sala y va a tener que volver a ingresar de vuelta. Disculpe la interrupción. No, tranquilo. Entonces, ¿ahí se ve bien? Sí, sí. Sí, se ve bien ahí. Sí, perfecto. Sí, se ve perfecto. Entonces, volviendo, los métodos invasivos, una sonda nasofaríngea, esofágica, luego tenemos medición a través de la vejiga, una sonda vesical. Los pacientes que ingresan a CTI ingresan obligados a una sonda vesical para medir el ritmo diurético, hacer balances hídricos en 24 horas. Entonces, se puede medir internamente a través de la vejiga, o un catéter Swan-Ganz, que ahora lo vamos a ver, es un catéter venoso central que podemos medir la temperatura de forma invasiva y eso lo vamos a traducir, digamos, a verlo en el monitor, digamos, complejo. Entonces, los métodos invasivos para realizar la toma de la temperatura suelen proporcionar una medida más exacta, ya que se realiza en zonas corporales protegidas eh, de las bajadas de temperatura y no tan superficiales como los termómetros. Algunas de estas zonas pueden ser en las que se obtiene la temperatura esofágica o la timpánica. Además, se puede obtener la temperatura venosa central mediante un catéter de Swan-Ganz y la temperatura vesical mediante una sonda vesical con un dispositivo que puede conectarse al monitor y proporcionar la temperatura corporal del paciente. La temperatura vesical tiene como ventaja que la mayoría de los pacientes ingresados en UCI, como mencionaba, tienen una sonda vesical para realizar el drenaje de la orina, por lo tanto se puede aprovechar esta sonda para obtener una medida de la temperatura corporal, bastante próxima a la temperatura. También podemos aprovechar la sonda vesical para medir la presión intraabdominal de un paciente que requiere. Eso lo vamos a ver dentro de un rato, pero tiene muchas ventajas un sondaje vesical, ¿sí? El catéter de Swan-Ganz es un catéter que tiene varios lúmenes, que el que nosotros tiene varios lúmenes, que va a ser un catéter venoso central que va directamente a la cava y luego va a ir a la aurícula derecha y va a tener varias cosas. Un transmisor. El extremo permite la conexión a un monitor para el registro continuo. ¿Tá? Y a 4 centímetros al final del catéter presenta un sensor de temperatura. ¿Tá? Y luego puede medir distintas presiones, puede medir el gasto cardíaco, etc. Tiene muchas ventajas, ¿no? Pero bueno, una de ellas es la temperatura invasiva, que era lo que veníamos hablando. Alguna de las venas centrales por las cuales se puede acceder y por la vena yugular interna, subclavio, la femoral. Y va directo a la aurícula o ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Ahora vamos a pasar a otra de las constantes vitales hemodinámicas, la presión arterial, sistólica, diastólica. Si recuerdan, la presión arterial diastólica se corresponde con la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes, las arterias del paciente tras la sístole ventricular. Los valores normales se encuentran entre 110 y 140, aunque en ocasiones la patología del paciente puede hacer necesaria mantenerla de forma temporal fuera de ese rango. La diastólica, la fase de relajación, se trata de la tensión que permanece en las arterias luego luego que se produce la diástole, es decir, el corazón se relaja. Los valores se encuentran en 60-80 milímetros de mercurio y generalmente, como en el caso anterior, la patología del paciente puede hacer necesaria el mantenimiento de este parámetro. Y aquí ingresa una constante vital que es bastante utilizada en unidades de cuidados intensivos, que es la presión arterial media, que es definida como la tensión que habría entre las arterias para realizar el mismo trabajo de circulación si este valor de tensión no oscilaría. Se calcula realizando la media de la presión sistólica y diastólica, es decir, el promedio de la presión de las arterias durante el ciclo cardíaco. Sus valores normales están entre 60 y 90 y es un parámetro sumamente importante, especialmente en pacientes críticos, porque si la presión arterial media disminuye por debajo de 60, algunos órganos como los riñones dejarán de estar correctamente perfundidos. La monitorización de la tensión arterial se puede realizar mediante diferentes métodos, ya sean manuales, automáticos, ¿sí? Y a la hora de elegir el método que se va a utilizar para realizar un control de la tensión arterial debemos tener en cuenta el coste-beneficio. El cálculo
de la presión arterial media va a ser así: la presión diastólica más la presión diastólica por 2 dividido 3. Es definida como el promedio de la presión en las arterias durante un ciclo cardíaco. Este parámetro refleja la perfusión constante que reciben los diferentes órganos para su correcto funcionamiento. Esto claramente, si nosotros tenemos algún eh, método de, digamos, de detección de presión arterial invasiva, eso te lo va a dar automático el monitor, ¿no? Entonces, tensión arterial no invasiva, la presión arterial, vamos a arrancar por la no invasiva. Este parámetro aparece también en los monitores básicos, como tenemos acá arriba. En algunas ocasiones se realiza la monitorización de la tensión arterial de forma invasiva y no invasiva según la necesidad del paciente. Si estamos en la no invasiva, también se puede llamar NIBP, que sería en inglés la toma de presión no invasiva, y no se muestra una curva fisiológica ni está programado para tomarse automáticamente, por lo que si fuera necesario sería la enfermera que lo tiene que colocar. En algunos monitores de emergencia sí se puede tomar automáticamente, más que nada en la administración de algunos medicamentos que requieren, que son hipotensores, tenemos que hacerle algunas medidas de presión durante determinado tiempo y eso se puede configurar. Pero lo que no te da son las curvas de presión arterial, como te da la presión arterial invasiva, que te da la curva sistólica y diastólica, que es lo que vamos a ver a continuación. La presión arterial invasiva, este parámetro no aparece en los monitores básicos, ya que no cuenta con un transductor. Un transductor es básicamente lo que te va a transformar algo analógico, algo que está en el sistema fisiológico del cuerpo, y te lo va a transformar a algo digital, como sería un monitor. ¿Ah? Uno de esos ejemplos es la presión arterial, o sea, vamos a ingresar a un catéter invasivo, ¿sí? A una arteria, vamos a medir mediante un aparatejo la presión arterial y eso lo va a traducir mediante una interfase a un monitor. Y eso es lo que vamos a ver acá, que está la presión arterial. Acá. En el monitor se muestra de color rojo, nos aporta información de la presión sistólica, diastólica y media. Y muestra una curva fisiológica que representa los cambios en la presión hidrostática que percibe el sensor dentro de la arteria. Es una técnica que consiste en introducir el catéter intraarterial periférico en una arteria periférica, generalmente en la radial, aunque también puede colocarse en la arteria braquial, pedia, y tras conectarlo a un traductor de presión, permite la monitorización continua de la tensión arterial, midiendo la presión hidrostática dentro de una arteria. Es un método muy común y muy frecuente que se utiliza en la unidad de cuidados intensivos, ya que permite monitorizar la tensión arterial de forma muy fiable y con gran exactitud. Permite extraer muestras también para gasometrías arteriales, por ejemplo, sangre arterial, y para realizar gasometrías arteriales sin tener que funcionarlo continuamente. Este sería el catéter arterial radial, ¿tá? Que se funciona, es un método, tenemos que conservar todo lo que es la esterilidad del proceso, porque estamos yendo a una arteria central, ¿sí? Va a estar conectado a un transductor, ¿sí? Un suelo fisiológico, un presurizador, un dispositivo helado de flujo, y luego esa información va a estar enviándosela a una interfase que va a estar conectado a un monitor, y eso es lo que nos va a estar dando la curva de presión arterial sistólica. Este es el máximo, hay un descenso sistólico, y acá va a estar la presión arterial mínima diastólica. ¿Tá? Eso es lo que vamos a estar viendo en el monitor, que es lo que veríamos acá, la presión arterial invasiva. Luego acá abajo tenemos la presión venosa central, eh, que se monitoriza de la misma forma que la tensión arterial invasiva mediante un catéter venoso central, pues un catéter venoso de Swans, un catéter doble luz, solo que esta se encuentra situada la vena cava cerca del inicio de la aurícula. La información relacionada con este parámetro se muestra en color morado, acá, indicado con el nombre completo de la constante vital. Proporciona tanto una curva fisiológica que refleja los cambios de presión hidrostática dentro de la vena, al igual que ocurriría en el apartado anterior, como un valor numérico que en este caso es 14, pero sepamos que los valores normales están entre 6 y 12 milímetros de agua, centímetros de agua. ¿No? Ese es el correcto
la constante, ¿cómo se cuantifica? Por convenio, definida como la presión media de todas las fluctuaciones de presión que tienen lugar en la aurícula derecha durante el ciclo cardíaco. Los valores normales se encuentran entre 6 y 12 y nos permite saber si el paciente, por ejemplo, está correctamente hidratado. La forma de monitorizar la presión venosa es a través de un catéter. Es una técnica invasiva. Eh, Hay que colocar un catéter venoso central a través de una vena central, que puede ser yugular interna, externa, subclavia, femoral, e introducirlo hasta la vena cava superior, próximo al inicio de la aurícula derecha. Ahí tendría que quedar localizado. Es importante saber, al interpretar este parámetro, que no siempre es una medida fiable de la volemia del paciente, sino que más bien se debe utilizar para conocer las necesidades de volemia y de la respuesta a la reposición. Otra constante que tenemos que saber, que van a estar relacionadas con la monitorización neurológica del paciente. En la unidad de cuidados intensivos tenemos dos grandes pacientes que necesitan un monitoreo neurológico. Primero, aquellos que están afectados en el sistema nervioso central, que necesitamos controlarlo para obtener un diagnóstico acertado y vigilar su evolución, ¿tá? ACV, no sé, aneurismas, etcétera, y luego para realizar un monitoreo, y luego aquellos pacientes que están con pseudoanalgesia continua, algunos pacientes que tengan con postoperatorio inmediato, que estén pseudoanalgesiados, ventilados, entonces, para realizar el monitoreo neurológico en pacientes con enfermedades que lo precisen, podemos llevarlo a cabo mediante con técnicas invasivas y no invasivas. Aunque los resultados de las diferentes técnicas son bastante precisas, siempre se debe validar con un electroencefalograma convencional. El índice biespectral, algunos pacientes son tratados con fármacos sedantes, generalmente porque son sometidos a alguna cirugía o porque necesitan ventilación mecánica. Y se necesita controlar de forma continua el grado de sedación para ajustar la dosis que se administra y conseguir los efectos esperados, evitando complicaciones. El grado de sedación puede ser incorrecto tanto por defecto, pudiendo presentar al paciente agitación, dolor, desadaptación o intolerancia a la ventilación mecánica y riesgo de retirarse del tubo endotraqueal, catéteres, sondas, como por exceso, presentando retrasos en el despertar, prolongación en el tiempo de la ventilación mecánica y aumenta la mortalidad en ingresos a la unidad más largos, aumenta el riesgo de susceptibilidad de infecciones intrahospitalarias y mortalidad por consecuente. El control del grado de sedación permite identificar y corregir las situaciones de sedación deficiente y excesivo. Se hace mediante parámetro que se llama BIS, que se obtiene de una técnica no invasiva con un sensor adherido. Es no invasivo y determina la profundidad anestésica del paciente. Esta es la escala, 100 sería el máximo, que es un paciente despierto, entre 0 y 40 está con una anestesia profunda, supresión 0 sería supresión del electroencefalograma, 40 con una hipnosis profunda, entre 40 y 60 anestesia general. Este sería el sensor, que como ven es no invasivo, y este sería un monitor que es de uso exclusivo, ¿no? Para eso. Y acá nos da 43, acá nos da 50, estaríamos en el rango de una anestesia general. Luego tenemos un electromiograma también, otro método no invasivo, el mismo sector, sensor y monitor utilizado para medir el BIS, permite realizar control del electromiograma. La función del electromiograma es medir la actividad muscular del paciente y medir las posibles interferencias del electroencefalograma. Por lo tanto, es un parámetro que influirá en los valores de BIS que se obtengan, puesto que a mayor actividad muscular en el paciente, menor será su grado de sedación. Y por último, un electroencefalograma, también no invasivo, es una prueba que mide la actividad eléctrica del cerebro, como ven acá abajo. Es sumamente parecido al electrocardiograma, se mide la actividad eléctrica, pero en este caso del cerebro. Esta prueba también se conoce por las siglas de EEG. Esta prueba requiere la colocación en el cuero cabelludo de electrodos, que son unos pequeños discos metálicos. Las neuronas cerebrales se comunican mediante impulsos eléctricos también, y esta actividad se manifiesta con líneas onduladas en un registro electroencefalográfico. Las neuronas cerebrales están activas todo el tiempo, incluso durante el sueño. El electroencefalograma es uno de los estudios principales que ayudan a diagnosticar la epilepsia, por ejemplo, y la muerte cerebral también.
El electroencefalograma también puede ayudar a diagnosticar otras afecciones cerebrales. Otro sistema Profesor, disculpe un segundito la interrupción. ¿sí? Eh, una vez que que algún de los participantes en este momento, 150 aún no han completado el formulario de asistencia. Si no completan ese formulario de asistencia cuando ustedes soliciten el certificado que se emitirá a partir del lunes siguiente, no van a tener que ver toda la clase en completo, en primer lugar. Segundo, aquellos que han completado el formulario de asistencia, 16 de ellos se han retirado de la sala, por lo que cuando vayan a solicitar el certificado, el operador les va a exigir que vean la clase por completo. Eso es un poco también para respetar los tiempos de cada uno, el tiempo que cada uno se ha dedicado a asistir a la clase. Entonces, esas dos cosas deben tenerlas en cuenta. Que ustedes tienen que completar el formulario de asistencia en cualquier momento. Cuando ustedes lo completan, la computadora toma en cuenta desde atrás hacia adelante, sin ningún problema. No tienen que completarlo a cada rato, basta que completarlo una vez. Pero cuando ustedes se retiran de la conferencia y la conferencia no terminó, cuando ustedes soliciten el certificado, el operador les va a decir, mire, no puedo emitir el certificado porque usted se retiró y no hizo el 90% de la masterclass, va a tener que verla de vuelta. Creo que eso es importante para que ustedes lo sepan. Y en segundo lugar, es importante que de todas las personas en sala, 150 no han completado el formulario de asistencia. No sé si el operador, Víctor, estás por ahí y si puedes enviarlo al chat, si no lo reenviamos en unos minutos de vuelta para que lo completen. Lo estoy Eh, enviando cada un minuto. El bien, formulario de asistencia está en el chat. Ahora lo envié 2 veces más. bien. Muchas gracias. Entonces, Nada. saben que los certificados estarán a partir del lunes llegando a donde ustedes hayan solicitado, al WhatsApp o al mail. De los participantes que no han estado antes con nosotros, saben que siempre nosotros, a los que se registran a estas masterclass gratuitas, en la última pregunta, siempre les ofrecemos otros cursos con descuentos que no son obligatorios, pero han habido dos o tres personas que han preguntado en el chat y se han confundido pensando que esta clase es sin costo. Es con costo, no. Esta masterclass no tiene costo. La última registro del formulario de inscripción les ofrece algunos cursos, pero esta masterclass no tiene costo. No sé si me pude expresar bien, si le generé alguna confusión, si no, permitimos al profesor con la clase y disculpe una vez más, profesor. Está clarito. Gracias. Entendido, entendido todo. Cuando usted disponga, profesor. Entonces, de los últimos sistemas que vamos a estar valorando va a ser la monitorización de las constantes respiratorias. En numerosas ocasiones, el paciente crítico o quirúrgico puede sufrir alteraciones en la función respiratoria y el intercambio gaseoso. Hasta el 60% de los pacientes que se han sometido a una cirugía presentan unos valores de saturación de oxígeno inferiores al 90% si no se les administra oxígeno. Las alteraciones de la función respiratoria deben tratarse y resolverse inmediatamente, ya que se asocian también a una alta tasa de mortalidad. De los parámetros de la constante que vamos a estar visualizando, la saturación de oxígeno es una de las más importantes, considerada también la quinta constante vital. En el monitor también lo podemos valorar en monitores básicos, de transporte. En el monitor lo vamos a estar visualizando en la curva, la que sería el azul, 84%, está saturando súper bajo este paciente, y acá abajo en el complejo estaría acá en el 97%. Al igual que en el apartado anterior, el número de mayor tamaño muestra el valor de saturación de oxígeno que está siendo captado por el pulsiómetro. Y los números de menor tamaño colocados a la izquierda son los valores de corte para la alarma, ¿no? Por otro lado, la curva fisiológica es la denominada onda pletismográfica y muestra el pulso de paciente en la zona en la que está colocado el sensor. Esta onda es súper importante, porque si su forma no es adecuada y se encuentra muy plana o regular, podría indicar que la perfusión en los tejidos no es correcta y los valores de saturación de oxígeno podrían estar alterados si son incorrectos.
Por ello, debemos tenerlo en cuenta a la hora de valorar la saturación de oxígeno obtenida. Para medir la saturación de oxígeno, generalmente el sensor se coloca en el dedo del paciente, aunque también se puede colocar en otras zonas corporales como el lóbulo de la oreja. En caso de que la opción del dedo no sea viable debido a las características del estado del paciente. Por ejemplo, aquellos pacientes hipoperfundidos, fríos, ¿sí? Shock, etcétera, vamos al lóbulo de la oreja. Si no, no. Tenemos la frecuencia cardíaca, si no tenemos la gasometría arterial, que ahora la vamos a ver en un ratito. La frecuencia respiratoria, para medirla, se utilizan también los mismos electrodos que para el electrocardiograma, y en monitor de la figura se muestra en color amarillo. También tiene una onda, acá el paciente tiene 18 respiraciones por minuto. Y en primer lugar, el valor numérico de mayor tamaño se corresponde con el número de respiraciones que realiza en un minuto. Al igual que en los casos anteriores, el número de menor tamaño indica el rango en el que debe encontrarse este parámetro, y si el paciente saliera, se activaría la alarma. Por último, todos estos rangos se pueden modificar porque claramente cada constante vital se va a mover en determinados parámetros de acuerdo a la edad del paciente, básicamente. Entonces, si necesitamos una unidad de cuidados intensivos pediátrico, las respiraciones por minuto quizás no estén determinadas como en el adulto, que sean, no sé, de 12 a 20 respiraciones por minuto. En una unidad de cuidados intensivos, ese rango se va a extender un poco más. Por último, la curva fisiológica muestra los movimientos respiratorios que los electrodos están captando en el paciente y nos permite identificar patrones respiratorios patológicos. La gasometría arterial es un método invasivo que nos proporciona más información sobre el estado respiratorio del paciente que el pulsiómetro, ¿no? Ya que, además de medir la saturación de oxígeno, proporciona otros datos como la presión de oxígeno parcial, la presión de dióxido parcial de carbono, bicarbonato en sangre, pH sanguíneo. Por lo tanto, permite valorar diferentes aspectos fisiológicos, entre otras constantes que ahora le voy a mostrar una tablita. Diferentes aspectos fisiológicos como la ventilación alveolar, el estado ácido-base de la sangre y el estado de oxigenación. Es uno de los métodos más utilizados en las unidades de cuidados intensivos para pacientes con patologías respiratorias. Esto se debe a que, al ser pacientes críticos, es necesario un control más exhaustivo, y a que en muchas ocasiones estos pacientes tienen colocada una línea arterial que permite extraer sangre arterial sin realizar una nueva punción, por lo que disminuyen los problemas relacionados con el hecho de que sea una monitorización invasiva. La gasometría arterial es una técnica que puede utilizarse con fines diagnósticos, terapéuticos o pronósticos, debido a que permite cuantificar el efecto de las intervenciones médicas, ventilatorias, quirúrgicas, y cuál es la evolución del paciente que va a presentar ante la enfermedad respiratoria, sin importar que sea aguda o crónica. Tenemos una tablita de lo que sería la gasometría arterial y venosa. Lo que veníamos hablando de la gasometría arterial, el pH se encuentra en rango de 735 a 745, la presión parcial de oxígeno se va a estar moviendo en 35 a 45, bicarbonato 21 a 26, ¿no? Se utiliza para muchas patologías, ya sean respiratorias, ya sean renales. El tema de la oxigenación va a estar dado por la presión parcial de oxígeno, la hemoglobina, el hematocrito. También en la gasometría arterial nos brinda un panorama de los electrolitos, súper importante en cuanto a la hidratación del paciente, en cuanto a lo renal, y metabolitos en sangre como la glucosa y el lactato. Tenemos una gran variedad de información que podemos sacar a través de una gasometría arterial. Después la capnografía es otro método súper importante que se da en CTI, que lo que hace es monitorizar la concentración de dióxido de carbono en el aire que expira el paciente cuando está conectado a la ventilación. Es lo que expira el paciente y es al final de la expiración, ¿no? Tenemos una inspiración y una expiración. Sería el final de la expiración. El sensor llamado capnógrafo se va a colocar en el tubo, ¿no? En el tubo endotraqueal, hay un transducer que se conecta y va directamente al monitor. Y se conecta al ventilador mecánico, o en caso de no contar con un monitor de constantes vitales de alta complejidad, a este. Este parámetro es sumamente importante porque nos proporciona una información sobre la ventilación de los alveolos y sobre el intercambio gaseoso que se está produciendo, que a ver si es correcto o no.
y es súper importante para aquellos pacientes, nos permite controlar la ventilación y descartar una colocación incorrecta del tubo. Es más, es el método más eficaz para saber si el tubo está en respiratorio o no, si está bien colocado o no. ¿Tá? Luego, por último, tenemos una monitorización de constantes que va a estar relacionado con una monitorización intraabdominal. La presión intraabdominal es una constante que se puede monitorizar en la unidad de cuidados intensivos de forma programada y sencilla, indicándonos la presión a la que está sometida la cavidad abdominal. ¿Sí? En condiciones normales, dentro de la cavidad abdominal es igual a la atmosférica, es igual a cero. La hipertensión intraabdominal se define como el incremento de la presión dentro de la cavidad por encima de 10 milímetros de mercurio. El aumento de dicha presión tiene efectos adversos importantes, pudiendo producir un síndrome compartimental, abdominal, el cual se define como la disfunción renal, cerebral, pulmonar, cardiovascular y esplénica, secundaria al incremento de la presión intraabdominal que se manifiesta por hipoperfusión generalizada. Los grados van a estar determinados en cuanto a los valores que tengamos. El grado 1 es entre 12 y 15. No existen cambios significativos, salvo periodos cortos de pH ácido en la mucosa del intestino. El grado 2 va a estar entre 16 y 20. Ya hay un pico de presión inspiratorio máximo. A medida que va aumentando los grados de presión intraabdominal, va afectando diferentes sistemas. En este caso, vemos que está el sistema digestivo, el sistema respiratorio. ¿Ah? La presión intraabdominal entre 20 y 25, ya empieza el paciente a tener hipercapnia, disminución de la compliance pulmonar, y el sistema renal va a tener oliguria. Y grado 4, una presión intraabdominal mayor a 25, eh, hipercapnia, disminución de la compliance pulmonar, oliguria. La medición de la presión intraabdominal. Su monitorización se puede hacer a través de métodos directos o indirectos. Se utilizan cánulas metálicas, agujas de amplio... Los métodos directos se utilizan cánulas metálicas, agujas de amplio calibre y catéteres peritoneales. Esos son los métodos directos. O sea, un catéter peritoneal es bastante similar a lo que se utilizan, por ejemplo, en diálisis peritoneal, ¿sí? Es un catéter que atraviesa la pared abdominal e ingresa a ese lugar, a ese peritoneo, los cuales se insertan dentro de la cavidad abdominal conectados a un manómetro de solución acuosa isotónica, similar como se le realiza a la presión venosa central. Se miden bastante similar. O a un traductor eléctrico. En una cirugía laparoscópica, el insuflador de dióxido de carbono mantiene un monitoreo automático continuo de la presión intraabdominal. Métodos indirectos. Bueno, medición a través de un catéter en la vena cava inferior, mediante punción femoral. Medición a través de la presión gástrica. Se realiza a través de una sonda gástrica, aunque no invasiva y carente de efectos colaterales. Es poco práctica, pues se requieren grandes volúmenes de agua, dado que esta se fuga a través del píloro. Por lo tanto, esta técnica no se emplea mucho habitualmente, pero es uno de los métodos indirectos que se utiliza. Y la medición de excelencia, digamos, la presión intravesical, se realiza a través de una sonda vesical. Es la técnica más empleada, ya que la mayoría de los pacientes graves ingresados en estas unidades son portadores de sonda vesical para monitoreo de diuresis y control del balance hidroelectrolítico. Es la técnica de elección dado que es poco invasiva, carece de efectos indeseables y puede monitorizar la presión intraabdominal de manera continua o intermitente. Así que bueno, esa fue la clase de hoy. Muy interesante, muchas gracias. No, gracias a vos por asistir. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias acá. Saludos de Salta. Gracias. Gracias. Muy buena la clase. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, muy buena la clase, muy interesante, Gracias, muy bien profe, hasta organizada, luego. gracias. Gracias, gracias, igualmente. Gracias, saludos. Gracias. Muchas Gracias. Muy buena Muchas clase. gracias. Buenas tardes, consulto. Los que ya llenamos el formulario y estuvimos presentes, ¿podemos volver a ver la clase?
Disculpe, teníamos un problema con el audio. Sí, por supuesto. La clase a partir de mañana a las 16 horas está grabada, la pueden ver y también pueden descargar el material. Está, muchísimas gracias. ¿Dónde lo podemos descargar? En el mismo link que ustedes hicieron clic hoy para ingresar, ya no van a ver un botón mañana que dice ingresar a las 13 horas, sino que un botón va a decir ver clase grabada y el otro botón va a decir ver material. Y después, para aquellos que no han visto la clase, van a tener un tercer botón que va a decir solicitar material. Gracias. Acá hay una Muchísimas pregunta. gracias, profe. Estoy reenviando el link para las personas que no se anotaron. Bien, disculpen que tuvimos un problema nosotros, yo no lograba escucharlo, tenía que solucionarlo. No sé si quedó alguna consulta en duda. Profesor, no sé si recibió por WhatsApp una consulta que le hicieron. Sí, hay, de eso te iba a decir, monitores híbridos a corriente y batería, sí, por supuesto, de los básicos y de los no tan básicos. Por ejemplo, en emergencia, o sea, adulto o pediátrica, es un paciente. Se cortó el audio. Sí, se me silenció, no sé qué pasó. Sí, hay híbridos, sí, que funcionan a batería, o sea, los monitores deben estar conectados 24/7, ¿no? Pero si un paciente puede llegar a complejizarse, sí, que requiera otro. O sea, si está en emergencia, por ejemplo, adultos o pediatría, y tiene que ingresar a CTI, tiene que ingresar a bloque quirúrgico, lo que sea, y tiene que ir monitorizado, acompañado de algún enfermero, algún médico de emergencia, y tiene que ir con un monitor, ¿sí? Porque se puede complicar ese paciente en el camino. Entonces, sí, hay monitores híbridos de los básicos, digamos, que funcionan con corriente eléctrica y nada, funcionan con batería normal que ya estaban cargados. Por determinado tiempo. Lo mismo en CTI, si tienen que hacer algún traslado o lo que sea, los monitores complejos, obviamente, también. Podemos utilizar también para algunas constantes básicas los cardiodesfibriladores que hay en emergencia, que se utilizan también a batería. Profe, ¿le podría consultar los valores de PIC, ¿De qué? de la presión intracraneal, que son esperados en UTI? Eso no lo dimos. No dimos parámetros de presión, parámetros de constantes vitales invasivas neurológicas, no dimos, porque si no se me iba a extender. Bueno, está bien, gracias igual. De nada. Tomamos tu registro, Tamara, y después lo hablamos con el profesor y te enviamos la Le respuesta. enviamos un mail, seguro. Gracias, gracias. De nada. Si no quedan más preguntas, iniciamos el proceso del cierre de la sala. Recordamos lo siguiente, pueden verlo a partir de mañana a las 17 horas, la clase grabada, en el mismo link que ingresaron hoy. También ahí van a poder descargar el material y descargar la clase. Va a haber otro botón que a partir del lunes podrán solicitar el certificado. De todas formas, les agradecemos frente a la gran cantidad de asistentes que tuvimos, que le den un poco de tiempo a nuestros asistentes. ¿Tá? Los certificados comenzarán a llegar entre el lunes y el miércoles en su totalidad. A partir de ahí podrán reclamarlos. Si no Muy queda amable, ningún... muchas gracias. Pero por favor, Gracias a ti. cuando usted disponga, profesor, cerramos la sala. ¿Puedo hacer una Bueno, consulta? Sí, por supuesto. Entonces los certificados no tenemos que nada más que el formulario de asistencia y ahora esperar de lunes al miércoles. O sea, no hay que pedir nada ni nada de eso, ¿no? No, si tú completaste el formulario entre el lunes y el miércoles, te va a llegar. Ah, A veces los operadores, yo por eso lo digo lunes y miércoles, pero generalmente el operador empieza a revisar mañana, Jennifer, porque el operador tiene que ver que desde el momento que el profesor comenzó a dictar, desde ahí se toman los minutos y desde el momento que el profesor da por finalizada la clase.
No, está Entonces bien. él tiene que verificar que estuviste el Sí, 90% de hay ese que tener tiempo. paciencia porque lleva un tiempo. Tal cual. Entonces, Muchas gracias. no, es un ratito, es un minutito nomás, pero ellos van de a poco, pero los certificados van a, tal vez ya mañana empiecen a salir, pero nuestro plan es entre el lunes y el miércoles. En caso de que el miércoles no les haya llegado, ya a partir del jueves ustedes pueden solicitarlos, pero no va a ser así porque ya llevamos Ah, años de experiencia y es casi un 1% que no llega. es verdad. Bueno, muchas gracias. No, aprovecho la oportunidad también para decirles que si ustedes cometen un error en completar el nombre del formulario, es así como lo va a escribir el operador. Si ustedes en su celular lo completaron desde su celular y tienen un corrector y el corrector les corrige su apellido, el apellido va a llegar o el nombre tal como ustedes lo completaron en el formulario. Por lo que cuando ustedes hacen la consulta de vuelta y reclamen al operador, no se enojen con mi operador porque él hace lo que el formulario dice. Este, es decir, a veces si ustedes escriben otra cosa, pobre no tiene cómo saberlo. Y además, si hay algo que hace como peculiar a nuestra cultura, que sobre tipos de nombre hay varios gustos y hay varios errores. Vieron que Jennifer se escribe de varias veces, de varias formas y de varios sentidos. Entonces, lo importante es que ustedes puedan ver que el certificado llega como ustedes lo completaron y a dónde ustedes lo solicitaron. Así que si lo solicitaron por mail, llega por mail. Si lo solicitaron por WhatsApp, llega por WhatsApp. Depende de qué navegador o punto ustedes tengan, @Gmail, @Hotmail, es como su mail puede captar el envío de nuestro certificado como spam o no deseado. Así que ustedes antes de reclamar o de solicitar, no reclamar, sino solicitar nuevamente el certificado, verifiquen en la parte que dice correo no deseado o spam si el certificado no se encuentra ahí, porque a lo mejor está ahí, pero entre el lunes y el miércoles van a estar todos. ¿Alguna consulta más? Buenas tardes. Tengo una consulta. Sí, claro. Por distintas razones pude entrar los últimos 10, 15 minutos nada más de la clase. Para obtener el certificado tengo que visualizarlo a través del link cuando la clase esté grabada y cuando se cumpla el tiempo requerido, recién ahí se va a computar como para tener el certificado, ¿verdad? Exactamente. Si tú lo completaste ahora, vas a notar que entre el lunes y el miércoles no te llega el certificado. Ajá, Pero lo que yo te sugiero es lo siguiente, tú mañana, si puedes, o en el correr del fin de semana, mañana en la tarde, tú ingresas y ves toda la clase grabada y abajo ya va a estar perfecto, el botón, lo mismo que completaron hoy, y lo completas nuevamente. perfecto, Y ahí tú te aseguras que entre el lunes y el miércoles esté. perfecto. Muchas gracias. Por favor. No Quería sé si... hacer una consulta. Sí, claro. Quería saber si dentro de un tiempo, lo que sea, si hay alguna clase, va a haber alguna clase que esté referida a bombas de infusión. Ah, Bombas de infusión. bien. Primero, yo soy el coordinador pedagógico. ¿Qué hacemos los coordinadores pedagógicos? Nos encargamos de la parte didáctica, no de los contenidos. Hay un coordinador académico en el cual voy a emitir tu consulta, Romina, para que me digas si en el plan anual del 2025 va a haber algún curso sobre ese tema o va a haber una masterclass sobre ese tema. De todas formas, tomo nota y después que se cierre la clase le consulto al profesor Rafael si tiene, tal vez él una respuesta a esa te lo enviamos, si no ubicamos a la coordinadora académica. No habría problema, Romina. La idea es que ustedes puedan plantear cosas que les interesan, cosas que quisieran profundizar o actualizar, y para nosotros siempre es importante y realmente siempre es importante. Así que tomo nota ya de eso, le consulto al profesor Rafael y también a la directora académica, a ver si pueden Gracias. tomar en cuenta eso. ¿Tá? También me hicieron unas consultas aquí sobre vacunación, que las recibí hace un ratito. También me hicieron unas consultas sobre PAL, que también las recibí. Así que sí, vamos a tomar todo ese insumo y vamos a encontrarle una respuesta generalmente totalmente positiva a las cosas que ustedes solicitan, perdón.
Si no tiene ninguna consulta más, muchas gracias, profesor Rafael Gómez, por la dedicación. La consulta que me quedó pendiente fue de Tamara, no sé si estaba ahí en la sala. Sí, Si se todavía está. fue, la presión intracraneal no la quise dar porque es un tema bastante extenso, digamos, digamos, es para dar una clase también. Pero los valores normales, digamos, en adultos son entre 10 y 20 miligramos de mercurio. Después entre niños va a ser mucho menor. Y bueno, dentro de lo extenso que hay mucha cosa de presión, de perfusión cerebral, que va a estar metida todo lo que es la presión arterial media, menos la presión intracraniana. No, simplemente quería decirte eso, que está entre 10 a 20 milímetros de mercurio, que en el cerebro hay distintos tipos de presiones, que va hasta el 80% digamos, de cerebro, 10% líquido cefalorraquídeo, 10% de sangre. Si alguna de esas cosas aumenta, lo van a tener que componer y eso va a estar obviamente aumentando todo lo que es la presión intracraneal, la presión de perfusión, ¿tá? Bueno, espero haberte resuelto algo de la consulta. Simplemente me preguntaste los valores, pero está. 10 y 20 Tenía, serían los adultos y no, pediatría, obviamente, mucho menores los valores. sí. Por la rotación que tuve en la escuela donde estoy, se manejaban por ahí entre enfermeras con distinto valor, y me tocó una paciente bastante compleja, entonces mi duda venía por ese lado. A la Bien, luz reaccionaba un tipo de presión, al movimiento otro tipo de presión y el sensor iba y venía. Por eso, exacto. Pero que estabas en una rotación de CTI o algo. sí estoy por terminar la tecnicatura en enfermería y en las rotaciones que tuve en el servicio de UTI, vimos lo que es PIC, TAM, PPC, medición de presión venosa central y demás. Perfecto. Bueno, si querés te envío un material después por mail, no sé cómo se puede Sí, hacer. sí, por favor, gracias. Genial. Me Yo gustó mucho lo que es terapia intensiva, así que creo que me voy a ir por esa rama. bien ahí, dale para adelante. Tamara, Después, tomamos tus datos y le aviso al operador cuando vaya tu certificado y si ya contamos con el material que propuso el profesor, te lo hacemos llegar. Gracias. Eh, si usted me permite, vamos cerrando por aquí, perfecto. licenciado Por mí Gómez, sí. Muchas gracias a todos. y creo que de Siempre. parte de nosotros es Gracias. importante de todos los participantes que sepan que la labor docente también es una labor de generosidad. El profesor no se ve aquí, pero hacer una PPT, hacer el diseño con toda esa cantidad de diapositivas, elegir el contenido conceptual, encontrar una forma que sea más claro para ustedes, es un tiempo que ustedes no lo ven, pero que existe, y es un tiempo en que el profesor lo quita para otras cosas de su vida y lo dedica a ustedes. Así que, profesor, muchas gracias por su generosidad y por la forma en que presentó la clase. Gracias a vos, Nan. Gracias por la oportunidad. En 5 segundos se va a cerrar la sala y el 7 de diciembre lo vemos en la masterclass Listo. sobre conceptos básicos sobre hemodiálisis en enfermería, ¿verdad? Madres. No. Con el Sí. certificado les va a llegar un afiche para que vean esta nueva masterclass del profesor. 5 segundos Muchas para el gracias. cierre de la sala. Gracias, nos vemos, pasen Hasta la bien. Muchísimas gracias, próxima. profe. Gracias. Hasta la Chao. próxima. Gracias. Chau. Vale, gracias. Chao, Chao, muchísimas gracias. 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 Muchas gracias, profe.